Os animo a abrir la Biblia en la carta a Santiago, del versículo 12 hasta el 18. Leo lo que dice. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, en esta noche, en esta tarde, queremos pedirte una tarde más que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a entender qué es lo que tiene que ver con nuestras vidas y que nos ayudes a través de ella a conocerte mejor y a disfrutar más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a este mensaje Una comunidad sana ora. Comunidad sana ora. No sanadora, pero también sanadora, ¿de acuerdo? Estamos ya casi al final de esta carta, en Santiago, y en estas últimas palabras el autor sigue tratando temas que ya han aparecido antes en la carta, como la oración de fe, la importancia de la comunidad. Una comunidad de cristianos sana, una iglesia sana, es una comunidad que ora. En estos versículos el autor nos va a llamar a actuar de forma responsable con las necesidades de nuestros hermanos, siendo la oración una de las claves en el cuidado mutuo. Pero antes de meterse de lleno en el tema de la oración, encontramos el versículo 12, que es un versículo que nos llama a la sencillez y a la honestidad en nuestra comunicación con los demás. Fijaos lo que dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Estas palabras nos recuerdan claramente, ¿verdad?, las palabras de Jesús, Mateo 5, 34 y los versículos siguientes, donde el mismo Jesús está enseñando a sus oyentes que aquellos que desean seguir a Jesús, aquellos que quieren ser sus discípulos, deben adoptar un estilo de comunicación honesto pero sencillo. Los judíos, como la mayoría de pueblos humanos, habían desarrollado partes de su forma de hablar, de comunicarse, que no siempre eran muy sanas, ¿de acuerdo? Y a veces, para poder salirse con la suya, se habían acostumbrado a hacer como determinados juramentos que pretendían dar la imagen, ¿no?, de ser muy serios y solemnes, pero que en verdad lo que hacían era como dejarles una puerta abierta para no tener que cumplirlos, ¿no? ¿Os acordáis de Jesús que dice: no juréis, decís o juráis por el... O se puede jurar por el altar, pero no por el oro que está en el altar, ¿veis? Hacían como una especie de cosas extrañas con sus juramentos. Y Jesús y luego Santiago están enseñando que la Iglesia no es un lugar para que habite la mentira. La Iglesia, la vida de los creyentes no son lugares donde la deshonestidad tiene que reinar, sino que más bien tenemos que caracterizarnos por ser como transparentes, honestos, sencillos en las cosas que hablamos y ser personas confiables. Ya sea que hablemos
con gente de la iglesia, con hermanos nuestros, o sea, que hablemos con gente de fuera, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No hace falta mucha explicación, ¿no? Que lo que digamos es lo que sea. Si fuéramos todos alemanes, pues no tendríamos este problema, porque un alemán lo que tiene en la cabeza es lo que le sale por la boca. Te guste o no te guste, pero es lo que hay, ¿no? Pero aquí en España, en los países latinos, tenemos la costumbre de maquillar un poco lo que realmente estamos pensando, porque no quiero que la otra persona se ofenda conmigo, no quiero que piense que tal, ¿no? Hermanos, la Biblia, el Señor nos llama a ser honestos, a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero bueno, este no es el tema principal y por eso lo pasamos así un poco rápido. Avanzamos al versículo 13, donde ya se vuelve a introducir en esta carta la relevancia de la oración en la vida de la Iglesia y del creyente. Versículos 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es interesante ver la naturalidad y el realismo que encontramos en la Biblia, ¿no? Dice, en este caso, el autor da a entender que pues, en la vida del creyente, en la vida que vivimos, hay espacio para el sufrimiento, hay espacio para la alegría, hay espacio para la enfermedad. En la vida de la Iglesia hay variedad. Nos podemos encontrar en situaciones diferentes y eso es bueno. De eso se trata. No tenemos que tender a ser una iglesia uniforme, ¿no? Donde todos son iguales, donde hacen lo mismo, donde hablan igual, donde si tú preguntas, estoy bien, nunca pasa nada. No, la iglesia es un lugar donde podemos venir y decir, estoy mal, me está pasando esto, me duele esto, sufro por esto. El autor de Santiago y toda la Biblia realmente nos animan a ser transparentes, a compartir con los demás nuestras cargas. En una iglesia sana nos vamos a encontrar a personas en situaciones muy diferentes. Y no estamos llamados a ocultarnos, no estamos llamados a esconder, no, a mí no me pasa nada, yo voy bien. No. La iglesia es el lugar donde estamos llamados a abrirnos, a compartir y a mostrarnos los unos con los otros tal y como somos. Dice, si alguien sufre, que ore. Si alguien está alegre, pues que cante alabanzas. El que esté enfermo, que llame a los ancianos para que oren. Es decir, no estamos llamados a ocultar cómo estamos. Podemos estar tristes, estar eufóricos. Lo importante es que la palabra nos llama a, sea como sea que estemos, orientarnos hacia Dios, ¿no? Si sufrimos o estamos enfermos, buscamos a Dios en oración. Si estamos contentos, dice que cante alabanzas. Al final, una canción es una oración, quizás suena más bonita por la música, pero estamos comunicándonos con Dios. Y eso es lo importante. Sea como sea que estés, sea como sea que hayas venido, sea como sea que te encuentres en tu vida, estás llamado a buscar a Dios. Aunque estés desesperado, aunque estés súper bien, busca a Dios y habla con Él. Aquí nos habla sobre todo de orar, de entablar una conversación. Y bueno, la Biblia es muy transparente también. Vemos salmos donde el salmista, no entiendo, Señor, por qué estoy sufriendo, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo lo otro. Y en otros lugares vemos que el pueblo de Dios, pues, está tan gozoso, tan alegre, que no puede evitar cantar y alabar al Señor. Sea cual sean nuestras circunstancias, todos estamos llamados a relacionarnos con Dios a través de la oración. Y la Iglesia debe servir para ello, para animarnos los unos a los otros a abrir nuestro corazón al Señor, para animarnos los unos a los otros a exteriorizar lo que llevamos dentro y orientarlo hacia Dios. Si seguimos avanzando, vemos que el autor se centra ahora en la cuestión de la oración relacionada con la enfermedad y relacionada con el pecado.
El versículo 14 acaba diciendo, ¿no?, que los ancianos de la Iglesia oren por el enfermo y lo unjan con aceite. Y el versículo 15 sigue diciendo, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Bueno, nos metemos en terreno, podríamos decir, un poco peliagudo, y la verdad es que en el poco tiempo que tenemos los viernes, pues explicar todo lo que estos versículos están tratando es muy complicado, ¿no? Pero si somos honestos, cuando leemos estos versículos, cuando leemos quizá palabras de Jesús que nos dice, pedid lo que queráis y os lo haré, si lo pedís en mi nombre os será concedido. Pues cuando leemos estos pasajes, yo creo que nos surgen preguntas, ¿no? Porque los leemos y nos parece, pues ya está, es muy fácil, ¿no? Pero luego observamos nuestra realidad y vemos que esto como casa, ¿no? Porque seguro que todos aquí conocemos a alguien por el cual hemos estado orando, que ha estado enfermo y que probablemente no se haya sanado. Probablemente hemos vivido situaciones donde hemos orado con mucha fe, Señor, confío en ti, sé que tú tienes poder, sé que tú puedes hacer, por favor, te pido que sanes a tal persona, te pido que hagas esto, que lleguen los papeles, que consiga un trabajo, etcétera, etcétera. Y lo hemos pedido con mucha fe y, sin embargo, no ha habido sanidad, no ha habido la respuesta que esperábamos. ¿Cómo entonces casa esta realidad con lo que dice estos versículos? También hoy en día pues tenemos grandes movimientos dentro de la Iglesia en todo el mundo que basan su testimonio, que basan su vida de Iglesia en eso, precisamente orar por sanidades, por milagros. Hacen campañas, pues el viernes a tal hora, sanidades, y tú vas y en principio, si quieres, te pueden sanar. Y precisamente se basan en versículos como estos. Cuando se basan en versículos, cogen versículos como este para fundamentar su actuación. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? ¿Qué hacemos con esta realidad, con esta dualidad que estamos viviendo? Bueno, como ya os he avisado, no vamos a poder solucionar el puzzle perfectamente. Así que, en primer lugar, os animo sobre todo a investigar, a leer mucho la palabra de Dios, investigar y leer también gente que haya escrito sobre el tema, porque al final lo que necesitamos sobre todo es conocer más la Escritura. Pero sí que vamos a tocar algunos temas de los que sí habla este pasaje y que podamos entender algo, ¿no? Por un lado, vemos la importancia de orar por los enfermos. Aunque no queramos caer en extremos en los que algunas iglesias pueden caer, tenemos que reconocer que este pasaje y otros nos llaman a orar por la salud de nuestros hermanos en la fe y nos llaman a pedir con fe. ¿Con qué tipo de fe? Pues con la misma fe con la que pedimos otras cosas. En Santiago mismo, al principio de la carta, está hablando de los que necesiten sabiduría, ¿qué tienen que hacer? Pedir sabiduría. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 6? Y pidan con fe. O sea, estamos llamados a pedir con fe no solo por la sanidad de nuestros hermanos o de los que queremos. Estamos llamados a pedir con fe en todo. O sea, no es una fe especial, no, yo es que para precisamente esto tengo que tener una fe concreta. No. Estamos llamados a pedir con fe igual que pedimos las otras cosas. Pedir con fe significa pedir a Dios siendo conscientes de que Él puede hacer lo que le pedimos y que su disposición hacia sus hijos es la de bendecirlos y cuidarlos. Por tanto, hermanos,
oremos nosotros por los que están enfermos. Oremos con fe, sabiendo que el Señor puede sanarles y que Él lo hará si quiere. Por otro lado, no debemos caer en el hecho de creernos que somos Dios o que hablamos en nombre de Dios o que podemos controlar o manipular al Señor de alguna manera para conseguir que Él haga lo que nosotros queremos. Pedir con fe no significa creer que lo que yo creo que es mejor para mi vida, eso es lo que va a suceder siempre. Porque si tengo mucha fe, pues es lo que va a pasar. En ese sentido, debemos evitar corrientes teológicas actuales que dicen que si tú declaras algo, si lo mencionas, se va a cumplir, o sea, si lo gritas, si lo repites no sé cuántas veces, si tal, si sigues estos pasos, conseguirás lo que quieres, conseguirás lo que estás pidiendo. Eso no es pedir con fe. No tenemos que ver la oración como algo mecánico, que si me aprendo bien los pasos, eso es como cuando hay puertas que tienen truco, ¿verdad? Y como es la de tu casa, pues ya tienes el truco y sabes que si haces un poco así y tiras, ya la has abierto, ¿no? Bueno, la oración no tenemos que pensar en la oración de esa manera, ¿no? Si hago esto otro y hago así, voy a conseguir lo que estoy pidiendo. La oración no es esto. La oración es parte de una relación que tenemos con Dios. Entonces no hay que verla como algo mecánico, sino que tenemos que verla como parte de una relación orgánica con nuestro Señor. Así que no creamos que podemos manipular a Dios o sacarle lo que queremos si hacemos los pasos correctos. En tercer lugar, el pasaje habla de la relación entre la enfermedad y el pecado. Es que este pasaje tiene tantas cosas polémicas que no sabía cuántos días dedicarle, pero nosotros, por el tipo de iglesia que somos, pues es probable que tendamos a separarlo completamente, ¿vale? De enfermedad y pecado no tienen nada que ver, ¿vale? Porque vivimos quizá en tiempos donde hay corrientes que dicen, no, si estás enfermo es porque hay pecado en tu vida y tienes que descubrir cuál es ese pecado, y nosotros queremos huir de eso y decir, no tiene nada que ver. Tú puedes estar enfermo y no tiene nada que ver con el pecado, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a decir lo voy a decir en base a que somos este tipo de iglesia, este tipo de creyentes, que solemos separarlo completamente. Tenemos que ir con cuidado de no irnos al otro extremo y de no pensar que nunca hay relación entre enfermedad y pecado. Un pasaje como el de hoy, como el de Santiago, nos sirve para darnos cuenta de que las dos opciones son reales. Es posible que una enfermedad tenga que ver con el pecado o es posible que una enfermedad no tenga que ver con el pecado. Las dos realidades se encuentran dentro de la palabra de Dios. Pero fijaos cómo lo dice el versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea, este pasaje está diciendo que quizá hay relación. Bueno, está hablando que se le serán perdonados, pero vemos que hay esta relación entre enfermedad y pecado. Y lo que está diciendo el pasaje es, en verdad, no podemos saber. O sea, puede ser que haya relación, puede ser que no haya relación. Pero no es solo este pasaje, hay otros pasajes en la Biblia, 1 Corintios 11, versículo 30 en adelante, está hablando de Pablo, les está echando o les está corrigiendo algunas cosas a los corintios. Y está hablando de pecados que está cometiendo la Iglesia, y en el versículo 30 dice que por causa de estos pecados, en este caso relacionados a la Santa Cena, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Duermen no es que se duerman en la predicación, es que se han muerto, ¿vale? El pecado de la comunidad y de los creyentes en Corinto provocaba algunas enfermedades, provocaba debilidad en algunos creyentes e incluso podía llegar a provocar la muerte. Por tanto, ante la enfermedad, no tengamos la tendencia automática
de descartar cualquier responsabilidad, ¿no? Estoy enfermo, ya, pero no es porque yo haya hecho nada malo, no es porque yo haya pecado. Ante la enfermedad, meditemos, analicemos nuestra vida y comprobemos si hay algo que pudiera estar relacionado con nuestra enfermedad y con nuestro pecado. Yo sé que puede sonar quizá un poco legalista o así como espiritualizar las cosas, pero es que es lo que la Biblia está diciendo, entonces no podemos decir otra cosa. A ver, quizá con un ejemplo, o con ejemplos nos podemos hacer mejor idea. Imagínate, paso toda la vida fumando o toda la vida pues preocupándome por todo lo que pasa, o no le presto ninguna atención a mi alimentación, quizá no descanso nunca porque quiero trabajar mucho y ganar mucho dinero, y después de un tiempo caigo enfermo. ¿Está relacionada la enfermedad con el pecado? Bueno, sí, porque llevo un montón de años ignorando y pecando en contra de Dios porque no le hago caso en lo que Él me ha dicho, no le he hecho caso en cómo tengo que vivir, y a los años pues aparece una enfermedad. No podemos decir que esté completamente desligado, ¿verdad? Hay cierta relación. Puede ser que no. Puede ser que no. Y todos conocemos casos de enfermedades que surgen en personas que han vivido una vida súper bien vivida, cuidándose, obedeciendo al Señor, y aparece. Bueno, pero también hay los casos donde la enfermedad puede venir por un pecado continuado y reiterado. El pecado puede estar detrás de algunas de nuestras enfermedades. Si me alejo de Dios, si no me alimento de su palabra, si no me alimento de la comunión de los hermanos, pues voy a ser mucho más frágil, mucho más vulnerable y mucho más expuesto a caer en enfermedades mentales, a caer en depresiones, en trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no he decidido vivir mi vida como Dios me ha dicho. Recuerdo una vez más, puede ser que sí, puede ser que no. Por tanto, no excluyamos el pecado automáticamente. Que toda enfermedad que nosotros pasemos nos lleve a analizar nuestra propia vida y a comprobar si estamos siguiendo las pautas que Dios nos ha marcado. Aún así, como digo, tenemos que tener en cuenta que hay enfermedad que no tiene relación con un estilo de vida pecaminoso. En la palabra misma tenemos el caso de Job. ¿Sabéis todo lo que sufrió Job? ¿Acaso había hecho algo para sufrir eso? No, nosotros sabemos más que él y sabemos lo que estaba pasando por encima. Tenemos el caso de Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que me saque este aguijón y me ha dicho que no. Bástate mi gracia, ¿verdad? Es que Pablo tenía un pecado secreto que estaba... No, pero estaba sufriendo por ello. Entonces, la Biblia nos habla de las dos posibilidades. Así que tengamos las dos posibilidades en cuenta. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Pues lo que dice el versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es decir, desarrollemos la práctica de la confesión y la oración. Si nos ponemos enfermos, que sea porque Dios quiere, no porque hay pecado en nuestra vida. ¿Se entiende, no? O sea, si confesamos nuestro pecado constantemente, pues nos pondremos enfermos, pero por otras cosas, no por nuestro pecado. No es sencillo el tema, pero es el tema que Santiago está tocando y es el tema que nos toca tratar hoy. Importante también notar aquí cómo el autor habla de unos a otros. Confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros. Estamos muy cómodos realmente confesando nuestro pecado solo a puerta cerrada, ¿no? Entre el Señor y yo ya me arreglo con Él. Pero lo cierto es que la confesión de pecado es más efectiva, probablemente, cuando se realiza entre hermanos, cuando hay hermanos que se aman, que se cuidan, que luchan juntos contra el pecado. Cuando dejamos la confesión solo entre el Señor y nosotros, nos estamos perdiendo la ayuda que Dios nos podría estar dando a través de un hermano.
Luego dice, ¿no?, también, orad los unos por los otros. Estamos llamados a orar conjuntamente y los unos por los otros. La oración no está diseñada, en este caso, para ser una lista de la compra individual, ¿no? Todo lo que yo quiero, te lo pido, Señor. Sino que la oración es algo que nos lleva a pensar más en los demás, en los que nos rodean. Una iglesia sana es una iglesia que ora. Y lo que hacemos los viernes no es simplemente una reunión más. Lo que hacemos los domingos a las 11 menos cuarto arriba tampoco es una reunión más. Lo que hacemos en los grupos pequeños, lo que hacemos cuando nos juntamos con otros creyentes y oramos, no es un hacer por hacer, es obedecer a lo que Dios nos ha mandado en su palabra que tenemos que hacer como iglesia. Así que no luchemos solos por nuestra cuenta, no nos creamos fuertes. Al contrario, veamos nuestra debilidad y busquemos activamente tiempos de oración con otros hermanos de la Iglesia. Bueno, podría decir mucho más, pero quiero acabar con lo que acaban estos versículos, que es lo que nos motiva a orar. Versículo 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El autor recurre a la figura de Elías para motivar a la oración. Y fijaos que lo hace no destacando, Elías era un máquina, era un superhombre, era un superprofeta y por eso funcionó la oración. Fijad lo que está diciendo. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lo que quiere destacar el autor es que Elías era como nosotros. Pero fijaos, era como nosotros, oró una vez, paró de llover. A los 3 años volvió a orar, volvió a llover. ¿Qué quiere decirnos? Pues que para dedicarnos a la oración no tenemos que ser superhombres, super santos, super ángeles, super lo que sea. Los que somos normales somos los que estamos llamados a orar. Entonces, todos como iglesia, todos los miembros estamos llamados a orar y podemos hacerlo. No tenemos que pensar, ya orarán los megas, los mejores. No, todos estamos llamados a orar porque todos tenemos a un mismo Dios todopoderoso. Oremos juntos. Te animo a que si estás aquí en esta noche, que el domingo le invites a un hermano de la iglesia, oye, anímate a venir el viernes. Si puedes, si no puedes, no. Pero yo sé que tú puedes, pues te voy a invitar. Y anímale a orar con los hermanos. De verdad que lo que hacemos los viernes no es una cuestión secundaria. Y luego tenemos que entender pues, que queremos ver cosas grandes y difíciles en nuestra iglesia. Queremos ver gente pasando de muerte a vida. Queremos ver conversiones. Queremos ver a la iglesia crecer en madurez, ministerios nuevos. Queremos ver una iglesia plagada de jóvenes, los niños más involucrados en la vida de la iglesia. Queremos ser una iglesia que impacte a nuestra comunidad, que no pase desapercibida. O sea, no queremos pasar 80 años más de nuestra historia pues, para seguir siendo un grupito pequeño que ni siquiera alcanza el 1% de la población en Vilanova. Queremos ver cosas grandes y para todo esto necesitamos esforzarnos y dar el máximo, pero sobre todo necesitamos que el Señor actúe y que Él produzca el fruto que deseamos ver. Y por eso es que estamos llamados a orar y a orar. Así que, hermanos, oremos al Señor y orémosle con la confianza de saber que Él nos ama y que Él lo ha demostrado. Dice Romanos, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O sea, si el Señor entregó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, a darnos la vida eterna, como dice este texto, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pues ahí tenemos motivación de sobras para seguir orando en nuestras casas, para seguir orando juntos como iglesia. Vamos a orar, entonces, vamos a responder al Señor en oración libremente. Vamos un poco tarde. 2 o 3 personas podéis responder a la predicación y luego vamos a avanzar.